Buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para mí un motivo de bendición poder nuevamente compartir con ustedes y reflexionar acerca de la palabra bendita del Señor. Este día 15 de enero, pues damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su amor y por los cuidados que ha tenido por cada uno de nosotros. Un saludo muy especial para los hermanos que se conectan con nosotros y también les gusta meditar en la bendita palabra. Así que vamos a iniciar con oración esta meditación. Por favor, oremos. Padre bendito que estás en el cielo, glorificado sea tu santo nombre. En esta preciosa mañana queremos agradecerte, queremos darte la gloria y la honra y deseamos que tú puedas iluminar nuestras vidas, que nos hables al oído, al corazón y que nos muevas la voluntad para hacer tu santa palabra realidad en nuestras vidas. Oramos por el perdón de los pecados, oramos porque el consejo de esta hora pueda llegar a los corazones y motivarlos a hacer cambios en su vida personal para encontrarse contigo muy pronto, Señor, cuando aparezcas en las nubes de los cielos. Ahora quédate con nosotros, bendice a nuestros hermanos que se conectan y que comparten con nosotros esta meditación. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos todos sin merecerlo. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy nos corresponde meditar en la bendita palabra del Señor y tenemos el título para esta reflexión: Vida en la palabra de Dios. El texto bíblico que vamos a ocupar en esta hora es San Juan capítulo 6, versículo 63, dice la bendita palabra: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El libro de San Juan, queridos hermanos, nos está dando a conocer que escoger la opción de espiritualizar más la vida de los seres humanos es una decisión muy hermosa, es una decisión muy elemental espiritualmente hablando, ya que el Señor dice que la relación que podamos entablar entre su palabra, eso generará vida en nosotros. Imagínense que la expresión "la carne para nada aprovecha" es una expresión bastante drástica, difícil. En otras palabras, nos quiere decir que no importa cuánto nosotros logremos en la carne, no importa cuánto nosotros hayamos establecido parámetros para lograr el éxito terrenalmente hablando acá, no hay razón, dice para nada, no dice ni siquiera aprovecha para poco, como la otra expresión que hace el apóstol Pablo, que dice que el esfuerzo físico o el ejercicio físico para poco es de provecho. En este caso, los valores que Dios otorga a la vida carnal, a la vida terrenal, dice que son para nada provechosos. Y estamos hablando de un aspecto, hermanos, en el cual también el Señor afirma que la vida, o la vida carnalmente hablando, es una vida placentera, una vida llena digamos, de complacencia propia, una vida en la cual las personas pues ejercitan y ocupan los miembros del cuerpo que Dios le ha dado con mucha serenidad. El Señor, con mucha precisión, ha dado los órganos del cuerpo y nosotros los dedicamos o los ocupamos para complacencia personal. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, es donde dice la Biblia que la carne o vivir en la carne para nada es provechoso. No así, en cambio, que cuando nosotros vivimos de la palabra del Señor, esa palabra que el Señor habla en su Biblia es espíritu y son vida, dice la Biblia. El escrito inspirado nos presenta una declaración que quiero comentárselas a ustedes, que dice lo siguiente: la palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta.
Así hay vida en la palabra de Dios. Y Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de las cuales puede cumplirse el mandamiento y realizarse la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Amén. Qué lindo, qué expresión más elocuente. Bueno, vamos a comparar, según acá nos está expresando la palabra, que la palabra de Dios es como una semilla. Muy importante es la ilustración. Fíjense, queridos amigos, que si nosotros tenemos semillas en nuestro poder, tenemos vida. Hablando primero de la semilla física, Dios la ha diseñado de tal manera que cuando nosotros plantamos una semilla en la tierra y está húmeda la tierra, es un lugar propicio para que esa semilla comience a desarrollar y en poco tiempo esa semilla pueda dar frutos. Entonces la vida estaba inserta en la semilla. Entonces la palabra de Dios actúa como una semilla. Cuando un ser humano, cuando un personaje capta la palabra, acepta la palabra, esa palabra caída en el corazón, si es un corazón fértil, comienza a hacer un proceso de germinación. Y bueno, no sé si ustedes hicieron experimentos. Yo hice experimentos cuando estaba jovencito en ciencias. Poníamos granos de frijoles con, digamos, papel periódico húmedo, y ahí podíamos ir observando cada momento o cada parte del desarrollo de esta pequeña planta. Las observaciones que nosotros hacíamos en ciencias era primero que la semilla se hinchaba, ¿verdad? Luego aparecía la primera raíz, después la primera hojita y empezaba el desarrollo de la planta. Es un proceso largo, es un proceso inadvertido totalmente a los ojos humanos, pero es un proceso real. La semilla que germina da vida y da frutos. Entonces, lo mismo es, hermanos, la palabra de Dios es una semilla de un poder germinador en el corazón de los seres humanos. Las personas que lo reciben, las personas que aceptan el consejo del Señor, pueden desarrollar dentro de sí una vida espiritual adecuada, en el sentido de que los sentimientos comienzan a cambiar, el deseo comienza a surgir y sobre todo nosotros empezamos a ver nuestra pecaminosidad. Cuando ya nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, el proceso de germinación comienza y empezamos a rechazar todo aquello que antes nosotros amábamos. Si, por ejemplo, antes de aceptar a Cristo nosotros teníamos interés por los bailes o interés por las fiestas, entonces al aceptar a Cristo vemos que eso no cuadra, eso no es armonioso con la palabra del Señor, y entonces nos va a crecer internamente el deseo de buscar otras experiencias. Cuando nos invitan ahora a un culto, hoy nosotros podemos decir qué bonito estuvo el culto, qué agradable, me gustan los signos, me gusta la expresión de la palabra. Y esa es evidencia, mis queridos hermanos, que está operando la semilla de la palabra en nosotros y está produciendo vida. Vida generosa, vida abundante, vida en la cual no se complace nuestra vida con cosas superficiales. No, nos complacemos ahora en la lectura, en la comprensión y anhelamos cada día seguir construyendo una vida espiritualmente hablando. Noten este otro párrafo del espíritu de profecía. Al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Fíjense qué interesante. Esto es completamente normal cuando la Biblia dice, o cuando esta expresión dice al comer su palabra, no se refiere a algo físico.
Se refiere, queridos hermanos, a que nosotros debemos estudiarla, debemos consumirla, debemos investigarla. De esa manera nosotros estamos comiendo la palabra del Señor. Y cuando comemos la palabra, dice, nos da fuerza espiritual, nos llena de fortaleza física. Crecemos en la gracia, crecemos en la comprensión y la verdad queda afirmada en nuestros corazones. ¿Qué más dice el escrito? Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Escuche qué interesante. Las flaquezas de la infancia, la inquietud, caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados desaparecen de nuestra vida. Interesante. Y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la feminidad cristianas. Qué bonito, hermano. Es interesante poder pensar y es interesante también poder comprender cómo el Señor ha dejado todo perfecto. Los intereses cambian, dice acá, se forman y se fortalecen en nuestra vida. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo éramos hombres y mujeres dados al vicio, dados a la depravación, ahora dice acá, se fortalecen hábitos de dominio propio. El dominio propio en el cristianismo, mis queridos hermanos, es algo muy fundamental en nuestra experiencia. Porque muchas veces nos van a tentar, la gente nos va a tentar con lo que nos gusta a nosotros. Al borracho, por ejemplo, cuando está todavía en el mundo, es raro que alguien le dé gratis una bebida alcohólica. Pero cuando usted ya sea cristiano, si usted como hombre ha decidido seguir a Cristo, no sobrará o no faltará, más bien dicho, amigo o enemigo en este caso, que le va a decir, tomate una cerveza, tomate un trago, te lo regalo. Ahí van a haber gente que le van a regalar cosas para el vicio. Si la persona ha sido fumadora empedernida, no habrá alguien que le va a decir, te regalo este cigarro, te regalo esta cajetilla de cigarro. Entonces, eso es lo que cuando ya se hacen los hábitos de la intemperancia y dominio propio, entonces la gente va a tener el poder de decir, no quiero eso. No deseo practicar más eso. Y eso va a venir, hermanos, a reanudar en una capacidad de dominio que va a ser hermosa. Va a cambiar todos los hábitos pecaminosos, dice aquí. En la infancia, dice, flaquezas de la infancia. ¿Cómo son los infantes, hermanos? ¿Cómo son los niños? Caprichosos. Entonces, cuando son malcriados, ¿verdad? Tienen inquietud, siempre quieren andar traveseando, viendo qué hacen. Hay mucha inquietud en la niñez. Son caprichos, dice que muchas veces egoísmo, a veces hay palabras apresuradas, pero todo eso, todo lo que acabamos de leer, desaparecen cuando nosotros legalmente hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. Cuando nuestra vida, queridos hermanos, está en armonía con la palabra de Dios, entonces nosotros podemos claramente extender ese dominio sobre nosotros mismos. Y no hay victoria más grande que nosotros podemos obtener, queridos hermanos, que ganarnos la victoria sobre nuestros propios hábitos, sobre nuestras propias flaquezas, sobre nuestras propias debilidades. En la medida en que nosotros, por supuesto, atendamos la palabra de Dios. En San Juan, capítulo 7, versículo 17, nos dice algo muy hermoso. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la palabra es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso expresó Jesús. Entonces, para poder nosotros ser nutridos espiritualmente, para que nosotros tengamos un crecimiento, digamos, adecuado, sin desajustes, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. De otra manera seremos oidores olvidadizos. De otra manera nuestra vida estará mal alimentada, espiritualmente hablando. Fíjese que hay mucha gente que cree que por comer bastante o por comer bastante porción, mucha comida, con ello es suficiente. Pero la verdad que no.
Nosotros no necesitamos comer semejante cantidad de alimentos, sino que debemos comer lo adecuado, lo que el cuerpo necesita. Puede ser porciones pequeñas, pero de lo que el cuerpo necesita. Si nosotros comemos de todo o bastante, pero en un solo sentido, o solo harinas, por ejemplo, o solo grasas, imagínense, demasiada grasa, demasiada harina, entonces nosotros tal vez vamos a sostenernos físicamente en el alimento, pero el cuerpo no recibirá los nutrientes adecuados para poder desempeñarse fácilmente o adecuadamente. Entonces, por eso estos consejos, queridos hermanos, es muy valioso. La meditación de hoy es muy importante porque nos ayuda a que nosotros podamos tomar la palabra de Dios, comerla, es decir, investigarla, leerla completamente y de esa manera alcanzar un dominio y una fuerza especial en nuestra vida. Dice este otro párrafo, escúchenlo ustedes: La fe por la cual vivo, página 23. Con su poder, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos, es decir, con el poder de la palabra. Sí, han renunciado al egoísmo, los profanos se han vuelto reverentes, los beosos sobrios, los libertinos puros, las almas nacidas a semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen del Dios. Este cambio en sí, el milagro de los milagros, es el milagro de los milagros. Es un cambio obrado por la palabra, uno de los más profundos misterios de la palabra del Señor. Qué interesante esto, hermano. Todo lo que la palabra de Dios nos dice es realidad latente, podemos verlo. Hay muchas personas que han sido completamente dominadas por los vicios, dominadas en sus hábitos pecaminosos, como la palabra misma lo dice, muertos en delitos y pecados, pero cuando han venido al conocimiento de la palabra, lo han hecho de una manera especial. Han logrado, o la palabra más bien aceptada en ese corazón, ha logrado lo que muchas veces no se pudo lograr en experiencias personales o en esfuerzos personales. Recuerdo, mis hermanos, yo pertenezco a una iglesia que es la más grande de todo El Salvador en miembros. Esta iglesia tiene 84 miembros, 83 por ahí más o menos. Y resulta que el director que es hoy, no digo nombre, pero los que me oigan van a saber, el director que es hoy de la iglesia, el anciano de la iglesia de hoy, pues es un personaje que antes pues estaba dominado por los vicios, estaba dominado por una vida llena de miseria, hablando en el sentido no económico, sino que degradada, pues. El hombre se quedaba tirado en la calle, sus hijitos ahí pues estaban deseando siempre algo bueno, pero él no podía dárselos porque era completamente dominado por el vicio. Pero saben, mis queridos hermanos, en medio de todos esos vicios que lo degradan, porque los vicios degradan al ser humano, hermano, más de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, los vicios lo llevan a la desgracia aún. Entonces este personaje empezó a frecuentar un ciclo de conferencias que se hizo por allá por el 1993. Comenzó a llegar. Él era, como les digo, tirado ya a la tristeza, a la degradación, se quedaba tirado en las calles. Pero él comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a crecer. Él comenzó a tener hábitos de dominio, como dice acá la experiencia de la Biblia. Cuando dice el espíritu de profecía que los hábitos corrompidos se vuelven sanos, entonces él comenzó a vivir una vida más limpia, más ordenada. Ahora, con su trabajo, él podía satisfacer su familia, él podía darle provisión a la familia, y poco a poco, hermano, ese hombre se fue levantando a tal grado de que hoy es un hombre de confianza en la iglesia del Señor. Es el anciano de iglesia, fue ungido anciano de iglesia por su buena conducta después de que era degradado. Hermanos, hoy es uno de los ancianos que dirigen la iglesia más grande del Salvador, y que sabes también si de Centroamérica,
porque creo que no hay otra iglesia que tenga 84 miembros. Cada sábado parece un congreso en esta iglesia. Llegan 84 miembros aproximadamente, llegan unas 40 visitas, unos 30 niños. Entonces es una hermosura estar en cada sábado en esa iglesia, porque siempre parece fiesta. Hermanos, hay una asistencia muy buena. Y este personaje del cual les hablo, es el anciano director de esta iglesia. ¿Se puede hacer? ¿Se cumple? Claro que sí, mis hermanos. La palabra de Dios es vida. Vida hay en la palabra de Dios. Todo aquel que la acepte y que trate de obedecerla encontrará una nueva vida y encontrará una nueva salida para su experiencia personal. Y Dios, mis hermanos, hará posible que ese crecimiento en la palabra pueda ser sostenido. Y al final, el premio más grande que tendremos será la vida eterna, queridos hermanos. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a no descuidar el estudio, mis hermanos, de esta Biblia o de la palabra del Señor, porque esa es la que nos da vida a nosotros. Eso es lo que ordena nuestra experiencia espiritual y lo que nos hace sostenible el crecimiento que nosotros podamos obtener. Lejos de eso, Satanás va a dominar nuestra vida y nos va a vencer, pero eso no es lo que nosotros buscamos. Por lo tanto, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios bendiga su palabra y que nos haga aptos para el reino eterno. Es mi mejor deseo y mi oración en esta hora de la mañana. Amén. Oremos, mis hermanos, pidiéndole al Señor que nos dé ese deseo de escudriñar su hermosa palabra. Oremos, por favor. Soberano Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de la vida, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y porque nos hablas al oído indicándonos que tu palabra es vida, que si nosotros deseamos aceptarla y ponerla en alto en nuestra vida, podemos alcanzar transformación inmediata de nuestro ser. Queremos ser transformados, Señor, queremos ser obedientes, queremos ser parte de tu iglesia que se prepara para encontrarse contigo e irse a las mansiones eternas. Amado Señor, bendice a nuestros hermanos que se conectan para compartir con nosotros esta enseñanza valiosa. Permite que sus corazones puedan ser enternecidos y que nuestras vidas personales puedan ser transformadas mediante el poder del Espíritu Santo, porque tú obras el querer como el hacer por tu buena voluntad. Amado Señor, quédate en nuestros corazones, llénanos de tu misericordia, favores que te pedimos y te rogamos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios os guarde en este momento y cuando vayan a vuestros trabajos, pues Dios los proteja y si lo permite el Señor, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.